Teología propia, clase 2, parte 5. Las pruebas en base a la razón pura. Bueno, todas estas pruebas tratan de demostrar la existencia de Dios de tal modo que aunque el mundo no exista, sea imposible dudar de la existencia de Dios. Esto es una paradoja, porque nadie podría dudar de algo si el mundo no existiera. Pero es una idealización de lo que intentan hacer estas pruebas de la razón pura. Tratan de hacer de la existencia de Dios una necesidad absoluta de la razón. De igual modo que 2 y 2 son 4 y seguirán siendo 4, no importa si hay o no cosas que contar. Así como las matemáticas pueden demostrar que la idea misma del triángulo exige que los tres ángulos interiores sumen 180 grados, así también estas pruebas intentan demostrar que la idea misma de Dios implica su existencia, que hablar de un Dios no existente tiene tanto sentido como hablar de un triángulo con 4 esquinas. La forma clásica de esta clase de prueba es la que se llama el argumento ontológico de San Anselmo. Anselmo había escrito primero una obra que trataba de probar la existencia de Dios a partir del mundo creado, pero para él el verdadero conocimiento era el puramente racional, el que no dependía de que los sentidos le informaran. Así que, puesto que la existencia misma del mundo es un dato de los sentidos, probar la existencia de Dios a partir del mundo no constituye una prueba absolutamente indubitable. Así que, en una segunda obra, Anselmo nos cuenta que le pidió a Dios que le iluminara para alcanzar tal prueba, y el resultado fue su famoso argumento ontológico. Anselmo comienza definiendo quién es este Dios, cuya existencia quiere probar, y afirma que es esto, el ser más perfecto que pueda pensarse. O en sus propias palabras, un ser tal que sea imposible concebir otro mayor que él. Así que la pregunta es si tal ser perfecto existe. La respuesta de Anselmo es que tiene que existir, necesariamente tiene que existir, porque la idea misma de perfección incluye la existencia. En otras palabras, si yo me imaginara un ser perfecto que en realidad no existe, esa idea no sería de un ser muy perfecto, porque no existe. Tendría que haber otro ser más perfecto que exista. Y ese ser más perfecto que existe es la idea del ser, es la idea más alta del ser perfecto que pueda tener. Así que de la misma manera que es imposible concebir mentalmente un triángulo con 4 esquinas, también es imposible concebir que el ser más perfecto que pueda pensarse no exista, porque en ese caso sería menos perfecto que todas las cosas que existen. Yo lo sé, es un trabalenguas, si es necesario, escúchenlo otra vez un ratito, pero el argumento ontológico de Anselmo es muy famoso y entonces me parece que vale la pena que lleguemos a comprenderlo. Aunque varios autores han propuesto diversas pruebas de este tipo, todas tienen algo en común, que tratan de demostrar que la existencia de Dios es una necesidad absoluta de la razón. Por este mismo camino se recorre el argumento de Descartes, que fundó la modernidad también a partir de un ser eh, eh, que surge como una construcción mental, a partir de una construcción mental, de la necesidad de un ser, el famoso pienso y por lo tanto existo. Eh, Ahora, ¿cuál es el valor? ¿Cuáles son los límites de todas estas pruebas y argumentos? A mí me parece que no nos tiene que quedar ninguna duda de que esto ha servido para abrir el camino de la fe a muchos incrédulos. Hay personas que pensaban que creer en Dios era algo ilógico y convencidas después por alguna de estas pruebas se han abierto a la proclamación cristiana de un modo que les hubiera sido imposible sin esas pruebas. Y al mismo tiempo, todas estas pruebas tienen dos límites muy importantes. El primero es que todas las pruebas son refutables.
El que no quiera dejarse convencer por ellas puede ponerles reparos. Así, veamos, por ejemplo, el argumento de que todo cuanto existe ha de tener una causa y que por lo tanto Dios es la causa primera de todas las cosas, puede refutarse preguntando por qué no le aplicamos a Dios el mismo principio y nos preguntamos cuál es la causa de Dios. Si el mundo tiene que tener una causa, porque todo lo que existe ha de tenerla, entonces Dios también ha de tener una causa. Dicho de otra manera, si el mundo es una consecuencia de causas y efectos, de tal modo que todo cuanto existe y cuanto sucede tiene su causa, y cada una de esas causas tiene a su vez su causa, y así sucesivamente, ¿qué prueba tenemos de que esa larga serie de causas y efectos termina en algún lugar, es decir, en Dios, y que no continúa hasta el infinito? No, desde el punto de vista lógico o de la pura razón, no tenemos ninguna causa de que prueba de que la última causa sea la última. De la misma manera, el argumento puramente lógico, según el cual la idea del ser perfecto implica su existencia, puede refutarse de varios modos. El más común es decir que la existencia no es un atributo de la esencia de una cosa. Tan pronto como Anselmo publicó su argumento, hubo un monje que le respondió diciendo que también es posible concebir una isla perfecta, pero que eso no quiere decir que esa isla tiene que existir. El segundo límite de todos estos argumentos es que aunque prueben la existencia de algo, no prueban necesariamente que ese algo sea el Dios de la fe cristiana. Entonces, primer razón, primer límite de los argumentos es que todos son refutables. El segundo límite de los argumentos es que el Dios que extraemos de esos argumentos no necesariamente es el Dios de la fe cristiana. Así, por ejemplo, nosotros podemos probar que hay una causa primera de todo cuanto existe, y todavía nos falta demostrar que esa causa es lo mismo que afirmamos los creyentes al decir que creemos en Dios. Podría haber una causa primera o un ser supremo sin que ello pruebe que ese ser supremo es tal como lo concibe la fe cristiana. Podría ser perfectamente como el, el, el Dios de Aristóteles o de Platón. Ahora, entonces lo que sucede con las pruebas de la existencia de Dios, en general con todos y en general con todos los argumentos racionales y filosóficos que la teología puede emplear, y es que en el mejor de los casos abren el camino hacia la fe cristiana, pero no conducen necesariamente a la fe cristiana. Posiblemente ayuden a algunos incrédulos a vencer algunos de los obstáculos que les impedían creer. Pero si solamente se quedan en eso, no conocerán todavía a aquel a quien las Escrituras llaman el Dios vivo.